A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Para qué es la educación? ¿Es solo para conseguir un buen trabajo? ¿O hay algo más? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un sistema de aprendizaje súper antiguo que increíblemente está de vuelta en el centro del debate. Se llama el quadrivium, y es un arte casi perdido que nos obliga a preguntarnos de nuevo qué significa realmente aprender. Y es que al final, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Estamos educando solo para que la gente sea buena en un trabajo específico? ¿O la meta debería ser, no sé, algo más grande? Algo como expandir la mente, cambiar la forma en que vemos el mundo. Ojo que esto no es pura teoría, ¿eh? Es algo que la gente está discutiendo ahora mismo. Mire lo que dijo un usuario en Reddit, que lo resume perfecto. La sociedad moderna parece pensar que el propósito principal de la educación es la empleabilidad, no la expansión de la mente. Clarísimo. Es un debate que está vivo. Ok, para entender de dónde viene toda esta discusión, tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que ver cómo lo hacían los clásicos. Ellos tenían todo un plan, una especie de mapa para el aprendizaje. Y ese mapa eran las 7 artes liberales. Piensen en ellas no como materias, sino como las habilidades para pensar más importantes. La idea no era que la gente se aprendiera de memoria un montón de datos, para nada. El objetivo era darles las herramientas mentales, para que pudieran enfrentarse a cualquier tema nuevo. Bien, estas 7 artes se partían en 2 grandes grupos. Por un lado teníamos el trivium, que era básicamente el arte de la palabra. Ahí entraba todo lo que tiene que ver con el lenguaje, gramática, lógica, retórica. Pero por el otro lado, y aquí es donde nos vamos a enfocar hoy, estaba el quadrivium. Este era el arte de los números, todo sobre el razonamiento cuantitativo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a descifrar el quadrivium. El nombre ya nos da una pista. Significa los 4 caminos. Y lo interesante es que todos, absolutamente todos estos caminos partían del mismo lugar, el número. Y aquí es donde la cosa se pone genial, de verdad. Miren este sistema. Lograron unificar 4 materias que hoy, bueno, las vemos totalmente separadas. Pero para ellos, todo era número. La aritmética, pues, era el número en su estado más puro. La geometría era el número en el espacio. La música, y esto a mí me vuela la cabeza, la veían como el número en el tiempo. Claro, estudiaban las proporciones, las armonías que crean el sonido. Y finalmente, la astronomía, que era como la joya de la corona, era el número en el espacio y en el tiempo. ¡Increíble! Pero a ver, uno se pregunta, ¿por qué justo esas 4? ¿Qué tiene que ver la música con la astronomía? Suena raro, ¿no? Bueno, la respuesta no está en las materias en sí, sino en la filosofía que había detrás de todo este sistema. La clave de todo está en cómo veían el mundo. Para la mayoría de los sabios de la Edad Media, Dios había creado el universo siguiendo principios, pues geométricos y armónicos, como si fuera una gran sinfonía matemática. Por lo tanto, la ciencia, sobre todo la que estudiaba estos patrones, no era solo ciencia, era una forma de conectarse directamente con lo divino. Y claro, esa creencia lo cambiaba absolutamente todo. De repente, el universo no era un lugar caótico y sin sentido. No, era una creación racional, ordenada. Y las matemáticas eran el idioma con el que estaba escrito. Por eso, estudiar los números era, en el fondo, intentar entender la mente del creador. Y ahí es cuando uno entiende por qué la astronomía era lo máximo. Era como asomarse a ver la obra maestra de Dios en los cielos. Ok, pero un sistema que duró siglos no desaparece así como así. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue perdiendo? Bueno, ahí es donde viene el gran cambio en la historia de la educación. Durante toda la Edad Media, el trivium y el quadrivium eran el corazón de cualquier universidad, pero llega el siglo XIV, el Renacimiento, y de repente el foco cambia. Ahora lo importante son las humanidades. Más adelante, con la Revolución Industrial, ¡boom! Lo que se necesita es gente con conocimientos técnicos muy específicos para las fábricas y las nuevas industrias. Y ya en la era moderna, cuando se intenta crear una educación para todos, pues este modelo antiguo que necesitaba tutores, clases chiquitas, era casi imposible de aplicar a gran escala. Y con todo eso, volvemos a hoy, porque ahora hay un montón de gente preguntándose si no deberíamos revivir estas herramientas perdidas del aprendizaje. ¿Siguen siendo relevantes o son solo una reliquia del pasado? Ese, justamente, es el debate.
Los que están a favor dicen que volver a este tipo de educación nos conectaría con las ideas más importantes de nuestra cultura. Como lo puso un usuario en Reddit, que me parece una gran forma de verlo, la idea es que guardemos dentro de nosotros lo mejor que se ha pensado, y por qué no ir directo a la fuente para encontrarlo. Pero, claro, hay un contraargumento muy fuerte. Otra persona en esa misma discusión lo dijo sin rodeos. La educación clásica no es y nunca fue para la mayoría. Estaba hecha para refinar y pulir a gente que básicamente ya tenía la vida solucionada. Y ahí está el nudo del asunto. Esa es la tensión. Por un lado, es un método increíblemente bueno para entrenar la mente, o por el otro, es un sistema elitista, de otra época, que simplemente no encaja en una sociedad moderna que busca una educación equitativa para todo el mundo. Y con esa pregunta en el aire, vamos cerrando. En esta época, con la inteligencia artificial, con la hiperespecialización, en un mundo que cambia a una velocidad que asusta, ¿qué significa de verdad estar bien educado? Es una pregunta complicada y quizás la respuesta no esté solo en mirar hacia el futuro, sino también en echar un vistazo al pasado.